Jerusalén. En esta sección vamos a estar viendo lo que ocurre luego del primer viaje misionero del apóstol Pablo. El primer debate sobre los gentiles. Hubo una gran contienda en la iglesia naciente. Muchos creyentes de procedencia judía exigían que los discípulos gentiles deberían guardar los ritos y leyes para ser considerados salvos. Pablo, en cambio, se oponía a esta posición firmemente. ¿Qué había ocurrido? El éxito del primer viaje misionero de Pablo era rotundo. Muchas de las ciudades y pueblos donde había ido con Bernabé habían abrazado el evangelio. A pesar de la oposición, había convertidos. Y curiosamente, la gran mayoría de convertidos no solo eran judíos, sino eran hombres de origen gentil. Entonces, recordemos que para este tiempo, la iglesia madre estaba en Jerusalén. Y muchos de los discípulos de Jerusalén eran pues de ascendencia judía. Y ellos estaban todavía mentalizados y estaban de una u otra manera programados mentalmente a la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés para este tiempo ya tenía más de 1000 años. Y imagínese usted, ellos todavía tenían ciertos prejuicios y exigían que los gentiles que se hacían miembros de la iglesia tenían que necesariamente guardar los ritos y costumbres judaicas. Entonces Pablo, que era famoso por su afirmación de que la salvación es por medio de la fe, por gracia y no por obras, no por guardar la ley, entonces Pablo desciende a la ciudad de Jerusalén y también con él vienen algunos discípulos de origen gentil y se realiza pues este primer concilio o este primer debate o asamblea donde todos los líderes de las diferentes regiones participan y el tema es ¿qué hacemos con los gentiles? Había un grupo de judíos que exigía que estos gentiles, para que sean considerados, ¿no?, miembros oficiales de la iglesia, tenían que circuncidarse y guardar, ¿no?, el día de reposo y otras prácticas. Pero Pablo empieza pues a refutar con ellos. Y hay una calorada pues discusión y debate, ¿no?, en el buen sentido del término, claro. Y ocurre pues un acuerdo final. Luego de un acalorado debate, la posición de Pablo fue respaldada por Pedro y los demás apóstoles. Se determinó que no se imponga el hacerse judíos a los discípulos gentiles. Entonces, luego de que se debate, se escuchan todas las posiciones y guiados por el Espíritu Santo, pues, se llega a la conclusión de que Dios ha abierto las puertas del reino no solo a los judíos, sino a todos los hombres. Y por lo tanto, ellos no deben impedir la obra de Dios y que lo que está haciendo Pablo y Bernabé es una obra que debe ser apoyada. Y a todos esos gentiles no se les debe poner más carga que no sea pues el temor a Dios y les dan unas pautas puntuales, ¿no?, de no comer sacrificado a los ídolos, no comer sangre ni ahogado, guardarse de fornicación, ¿no? Ahora, más allá de estas cosas, dice, no se le impone nada. Entonces, ya vemos que a partir de ahí ya va viendo pues algunas precisiones de lo que implica la salvación por fe. Por eso los cristianos dejaron ya de guardar
ciertas obligaciones propias de la religión judía, como las fiestas o las festividades, el sábado y una serie más de normas de corte ceremonial y de corte civil, ¿no? Ahora, las leyes de corte moral, esas leyes son las que sí prevalecen hasta el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de una sola ley que se manifestaba en tres formas o en tres tipos de leyes. Leyes de tipo ceremonial, que eran para la vida litúrgica o religiosa, leyes de tipo civil, que eran para la vida de convivencia y de justicia social, y las leyes morales, que tenían que ver con actitudes o con la pureza. Entonces, cuando Pablo predicaba que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, estaba hablando específicamente de las leyes de corte ceremonial o rituales, como sacrificios de animales, como el tema de los sacerdotes, como el asunto de las festividades judías que tenían que guardar, ¿no? Las fiestas que estaban prescritas en el libro de Levítico, que por cierto eran 7, y con el tiempo se aumentó a 2 más, que eran 9 fiestas. También el tema de los diferentes tipos. Todo eso caducó porque era sombra de lo que había de venir y Cristo era pues ¿no? la realidad de ello. Recordemos que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Jesús dijo también que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que se haya cumplido, dice, ¿no? ¿Y cuándo se cumplió? Cuando en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿no? Ya todo está cumplido, ¿no? Y entregó al Espíritu. Entonces, es a partir de este momento en que ya con la aprobación de los apóstoles, ya a los cristianos ya no se les obliga a cumplir las prácticas que estaban establecidas en la ley de Moisés, pero siempre precisando las prácticas ceremoniales o de corte civil, pero las ordenanzas morales, como no matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, mejor dicho, los 10 mandamientos se mantenían. Bien, vamos a pasar ahora a hacer un balance del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver en esta oportunidad cuál fue el itinerario o lo que ocurrió. Empezamos aquí en Antioquía, de Siria. Esta zona de aquí abajo es la zona de Palestina. Judea era la región al sur, Samaria la región central y Galilea era la región norteña. Toda esta zona de aquí era la zona de Palestina. Y haciendo una pequeña precisión, recordemos que Jesús era del norte y prácticamente los discípulos de Jesús eran norteños. Se cree que el único discípulo que era de Judea era justamente Judas Iscariote, el que lo traicionó. Después los 11 eran galileos. Jesús era de aquí y la mayor parte de su ministerio siempre lo realizó en el norte y ocasionalmente ¿no? Descendía al sur, a la ciudad de Jerusalén, para las fiestas. Pero Jesús siempre fue norteño. Aquí estaba la ciudad de Nazaret, perdón. Aquí estaba la ciudad de Capernaum. Entonces, en un principio, la iglesia cristiana empezó a predicar en esta zona de aquí, de Judea, y dentro de Judea está Jerusalén. De ahí se fue extendiendo a Samaria, a Galilea, y de allí pues llegó hasta Antioquía, que ya está fuera de las fronteras, toda esta zona de aquí ya es zona gentil, pagana. Aquí llegó el Evangelio y aquí es donde Pablo sale. De esta ciudad sale enviado por el Espíritu Santo y uno de los primeros lugares donde van es esta isla de Chipre, a Salamina y a Pafos, y aquí tienen pues frutos, y luego llegan a esta región de Pisidia, donde hay otra ciudad que les dije, Antioquía de Pisidia, donde predican, y aquí es donde pues muchos judíos blasfeman, y Pablo le dice, me sacudo el polvo de mis pies, y el evangelio era para ustedes, pero como la rechazan, me iré a los gentiles. Entonces de aquí llega Iconio, ¿no?
De Iconio va a Listra, donde es apedreado, luego llega a Derbe, luego regresa y nuevamente regresa a Antioquía. El primer viaje del apóstol Pablo fue un viaje bastante corto y solamente estuvo en esta área geográfica de Asia, en la parte sur de Asia, por decirlo así. Luego llega a Antioquía y desciende a la ciudad de Jerusalén para el famoso concilio donde debaten acerca del tema de los judíos. Entonces, eso fue más o menos la estructura del primer viaje, ¿no? Fue bastante corto, empezó en Antioquía y termina en la ciudad de Jerusalén, que está dentro de Judea. Entonces, así es como se realiza el viaje. Bien, vamos ahora a ver el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y curiosamente hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Un asunto que tenía que ver con qué personas irían en este segundo viaje produjo un gran desacuerdo entre los dos misioneros. Al final optaron por separarse. La Biblia, algo bueno es que la Biblia narra todo, no nos oculta nada, incluso las dificultades que pueden atravesar los siervos de Dios. Y vemos aquí pues que en este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se separa lamentablemente del otro varón, Bernabé, porque tenían diferentes puntos de vista con respecto a cómo llevar personas. En el caso de Bernabé que quería llevar a Juan, que era su sobrino, y Pablo no quería llevar a Juan. ¿Por qué? Porque en el primer viaje misionero Juan los había abandonado y Pablo, como era un hombre bien aguerrido, era un hombre de decisión, ¿no? Era un temerario, por decir, en el buen sentido del término, él ya no quería de pronto quedarse abandonado en este segundo viaje y dice, no, yo no voy a llevar a Juan porque él nos ha dejado y qué tal si nuevamente nos desampara. Y Bernabé, como su nombre era Hijo de Consolación, ¿no? Su sobrenombre, era un hombre de segundas oportunidades. Entonces, Bernabé quiso darle una oportunidad, pero Pablo no quiso. Entonces, hubo tan gran debate y desacuerdo que al final dijeron, bueno, Bernabé dijo, yo me llevo a Juan, y Pablo escogió a un varón llamado Silas y se separaron. Dios permitió, por alguna razón que no sabemos, pero a partir de esta fecha vemos que ya el protagonismo de Bernabé va disminuyendo y vemos pues que el énfasis ya va en Pablo. Entonces, esto es lo que ocurrió y nos muestra pues que tanto Pablo como Bernabé amaban a Dios, querían servir a Dios, pero tenían puntos diferentes de cómo hacer la obra, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió. Ahora bien, Timoteo se une a Pablo y a Silas. Cuando llegaron a la ciudad de Listra, conocieron a un joven de buen testimonio llamado Timoteo. Pablo quedó encantado con él y lo sumó a su equipo ministerial. Luego, pues, de que Bernabé se separa de Pablo y se va con Juan, ¿no? a la isla de Chipre, Pablo hace los preparativos para su viaje y en esta oportunidad ya está con Silas, un gran varón que lo va a acompañar, ¿no? en sus demás viajes, y van a una ciudad llamada Listra, donde anteriormente ha sido apedreado. Recuerden, en Listra prácticamente casi lo matan, pero Pablo era un hombre que no le temía nada. Y en este segundo viaje misionero, el propósito era pues visitar a todas las iglesias donde habían levantado creyentes para ver cómo estaban. Pues. Y curiosamente en Listra, donde casi lo matan en su primer viaje, allí llega y conoce a un jovencito, a un varón llamado Timoteo, que era pues de madre judía y padre griego, y que era bien reconocido por su testimonio impecable, y Pablo lo observa y le dice pues
quiero que me acompañes, y habrá visto cualidades en él y lo suma para su equipo y se lo lleva también. Entonces, vemos pues que así ya empieza el ministerio creciendo, ¿no? Del apóstol Pablo. Ya no son dos, ahora son tres. Y curiosamente, pues, este joven Timoteo se va a convertir, pues, en el hijo amado espiritual del apóstol Pablo, y vamos a ver después que en el futuro va a llegar a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, la cual Pablo va a fundar más adelante, ¿no? Y en el futuro más lejano, Pablo le va a escribir 2 cartas o epístolas a este joven antes de morir, porque Pablo sabía ya su muerte, y le escribe pues las famosas cartas pastorales, donde le da orientaciones de cómo debe conducirse un pastor al frente de una obra. Bien, otro asunto que ocurre ya en la ciudad de Filipos es la conversión de Lidia. Cuando llegaron a la ciudad de Filipos, Pablo empezó a predicar a un grupo de mujeres a orillas de un río. En aquel grupo había una mujer llamada Lidia, temerosa de Dios, a la cual el Señor abrió el corazón para estar atenta al mensaje divino. Aquí vemos otra experiencia importante. Pablo era un hombre que en su deseo de llegar el mensaje a todas las personas, él también predicaba a mujeres, cosa que los judíos ni siquiera lo concebían, porque consideraban a las mujeres como que no merecían, ¿no? Escuchar, ¿no? Entonces, dice Pablo, llega a un lugar donde están las mujeres y empieza a hablar, y en ese grupo había una mujer que era reconocida por ser una mujer emprendedora, que fabricaba, dice esta mujer, pinturas, y esta mujer pues se llamaba Lidia, y algo curioso es que el texto dice puntualmente el Señor abrió su corazón para que esté atenta. Esto nos hace reflexionar porque eh, es Dios, es Dios quien interviene para que uno pueda recibir el mensaje. Y eso nos deja una enseñanza, ¿no? De siempre pedirle a Dios, Señor, abre mi corazón, ¿no? Para yo retener la palabra que tú me vas a dar. Generalmente cuando leemos la Biblia, ¿no? Decirle eso, y también cuando vamos a escuchar la palabra de Dios. Y también eso va para los predicadores de la palabra. No está mal pedirle a Dios que Él sea quien abra los corazones de la audiencia para que los oyentes estén atentos, tal como Lidia estuvo atenta. La atención de Lidia a Pablo estuvo influida por la obra de Dios. Es Dios quien hace que la gente pueda estar atenta. Entonces, a todos aquellos que enseñamos y predicamos, es válido hacer esa oración al Señor. Bien, ocurre otro incidente aquí en Filipos. Pablo y Silas en prisión. En la ciudad de Filipos, con motivo de echar fuera a un demonio de una mujer, Pablo y sus compañeros fueron acusados ante las autoridades de alborotar la ciudad. Luego de ser azotados sin juicio, fueron encarcelados injustamente. Aquí el texto nos muestra pues que había una mujer pitonisa, una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que siempre que veía a Pablo y a su comitiva yendo ¿no? a sus labores, siempre empezaba a pregonar, ¿no? Y parece que fue más de una vez, y Pablo llegó a incomodarse y reprendió al espíritu de adivinación que estaba dentro de esa mujer, y los hombres malvados que usaban a esta mujer para sus ganancias, en vez de agradecer a Pablo, se indignaron porque era la fuente de sus ingresos, y llevaron a Pablo ante las autoridades, y como Filipos era una ciudad pagana, los acusaron de fomentar desórdenes y todo ese tipo de cosas. Las autoridades los azotan públicamente de una forma terrible, y luego los meten pues en el cepo, a Pablo y a Silas, y vemos pues que ellos están allí sufriendo por la obra del Señor. Curiosamente, poco antes de este episodio, Pablo había tenido una gran cosecha de almas, sobre todo de mujeres, a la cabeza de Lidia, ¿no? Y ahora no sabía lo que le esperaba, pues.
Así es el enemigo. Cada vez que uno hace la obra de Dios, siempre va a buscar la manera de cómo perturbar, de cómo buscar problemas, ¿no? Pero uno debe amilanarse, si no vamos a ver lo que Pablo hizo. Vemos aquí la historia del carcelero de Filipos. Luego de la alabanza de Pablo y Silas a medianoche, la gloria de Dios se manifiesta. Ocurre un terremoto y las puertas de los presos se abren. El carcelero al final entregó su vida a Cristo. ¿Qué sucedió? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, la Biblia dice que a medianoche empezaron a orar y a entonar himnos. Y todos los presos los oían. Y de pronto la gloria de Dios se manifiesta y todo se mueve, un terremoto terrible, a tal punto que los cimientos se mueven de la cárcel y las puertas de los presos se abren. En ese momento, pues, de bullicio, de desesperación, el encargado de la cárcel, al ver de que las puertas se habían abierto, tuvo miedo pensando que se habían ido. Y en aquella época había una ley donde un carcelero que tenía bajo su custodia un preso era responsable por su vida. Si el preso escapaba, la ley decía que el carcelero tenía que ser muerto. Entonces este hombre, al ver pues esta situación, pensó lo peor: se fueron los presos y antes que me maten, yo mismo me quito la vida. Y en ese momento Pablo y Silas lo ven y le gritan desde lejos: no te mates, todos estamos aquí. Y el hombre, sorprendido de que no se han ido, y ahí es donde hace la famosa frase: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dicen la famosa respuesta: cree en el Señor Jesús y eres salvo tú y tu casa. Y la buena noticia es que él acepta a Jesús, los lleva a su casa, sana sus heridas, y no solo él, sino toda su casa también recibe el Evangelio, dice. Y así termina esta historia en Filipos. Algo que el diablo quiso convertir en una tragedia, Dios lo convirtió en una gran cosecha de almas. Entonces vemos Pablo, donde iba, siempre predicaba la palabra sin temor. Luego vemos a Pablo en Berea. En esta ciudad Pablo se percató del cuidado que ponían los oyentes al mensaje que les anunciaba. Escudriñaban las escrituras para confirmar las afirmaciones del apóstol. Como resultado, muchos se convirtieron a Cristo. Siempre se ha escuchado hablar de los cristianos de Berea. ¿Qué sucede aquí? En esta ciudad, también una ciudad gentil, algo curioso es que aquellos que escuchaban el mensaje de Pablo, a diferencia de otros, eran gente que ponía mucha atención, pero luego escudriñaba el texto para ver si realmente lo que Pablo decía era lo que el texto estaba en realidad escrito. Y producto, pues, de ese empeño, de esa, ¿no? Disposición, muchísimos se convierten. Y la Biblia dice que estos eran más nobles que otros. La nobleza, la Biblia lo asocia con esa dedicación a escudriñar las escrituras, ¿no? Entonces, eso también nos deja un ejemplo, ¿no? Que los cristianos de Berea era gente que escuchaba, pero también en casa seguía con la lectura, indagaba, ¿no? Trataba de confirmar, ¿no? Y eso es un ejemplo para nosotros, ¿no? Cuando los pastores predican, lo hacen con mucho amor y con mucha dedicación, pero es bueno que el pueblo también tenga el hábito de leer en su casa la palabra, ¿no? Qué lindo sería que un creyente haya cultivado el hábito de leer todos los días las escrituras, ¿no? De estar un tiempo con las escrituras y allí pues ir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, y cuánto más para nosotros los pastores y ministros también, ¿no? Escudriñar siempre la palabra de Dios, ¿no? Para, para poder enseñar al pueblo, ¿no? Y darles pasto fresco, ¿no? Qué hermosa esta historia de Pablo en Berea. Luego vemos que Pablo se va a un lugar muy conocido, ¿no? La famosa Atenas, ¿no? La gran ciudad de la época antigua, ¿no? De los filósofos, ¿no? De la sabiduría, ¿no? Los amantes de la sabiduría, ¿no? Pablo en Atenas. En esta gran ciudad, Pablo percibió la fuerte idolatría de los habitantes. Ahí llega a predicar en el famoso aerópago o auditorio principal. Discutió con filósofos, con eruditos
y con eruditos judíos sobre la fe. Entonces, ya vemos cómo Pablo va de ciudad en ciudad, ¿no? Y ahora llega pues a esta gran ciudad, Atenas, ¿no? Conocida por su gran cultura, por su gran desarrollo, no solo pues en el tema de lo político, ¿no? Porque de Atenas proviene pues la conciencia de lo que es la democracia, ¿no? Con sus famosas ciudades-estado. En Atenas vemos pues que vemos a los grandes filósofos que han dejado pues un legado en la civilización occidental, ¿no? Sócrates, en fin. Vemos también pues que de Atenas sale pues la famosa cultura griega y bueno, era una ciudad reconocida era una ciudad de gente pensadora, de gente, entre comillas, sabia, ¿no? Según los términos humanos. Y Pablo llega aquí, pues. Y el Areópago era como una especie de auditorio muy reconocido, donde solamente le daban parte a los filósofos como los epicúreos, los estoicos, ¿no? Y que aquellos jóvenes que me escuchan, que han estudiado, saben pues que hasta ahora se sigue hablando de estos hombres, ¿no? Y Pablo con todos ellos pudo debatir, incluso con judíos que eran, ¿no? Eruditos, ¿no? En sus conocimientos, y con todos ellos Pablo, ¿no? Y aquí es donde Pablo da su gran debate acerca del Dios no conocido, ¿no? Que ellos tenían un altar para todos los dioses, incluso habían erigido un altar para el Dios desconocido, ¿no? O no conocido. Entonces, pensando de que si nos hemos olvidado de algún Dios por ahí, entonces ya hay que ponerle un altar. Y justo Pablo, con su sabiduría que le da el Espíritu, usó eso como pretextos para decir, veo aquí que tienen un altar para el Dios no conocido. Yo les hablo de este Dios que ustedes no conocen, pero que creó el universo, los cielos y la tierra. Y en fin, y Pablo curiosamente hace una pequeña expresión que muchos de pronto pensamos que es de Pablo, pero no es de Pablo. Esa famosa frase que dice, porque el linaje suyo somos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces algunos los hemos escuchado, pronunciado, predicado? Sin embargo, esa frase no es de Pablo, esa frase es de un filósofo. Entonces, eso nos demuestra que Pablo no era tampoco cualquier persona, era una persona erudita, muy versada, conocedora probablemente de la cultura griega, tal vez hablaba el idioma, de hecho hablaba el idioma griego, tal vez el latín que era de Roma, hablaba de hecho el hebreo y también pues el, el idioma propio de la época de Jesús, eh, que era el idioma, me acabo de olvidar ahorita, que habló el Señor Jesús y los apóstoles en Galilea, se llamaba, bueno, me voy a acordar después, pero si alguien se acuerda me lo dice. O sea, Pablo era un hombre que leía a los poetas, porque en más de una ocasión habla de poetas y de filósofos griegos. Incluso hay dos, tres pasajes en la Biblia donde habla frases que no son de él, sino conocidas en aquella época por filósofos. Esa frase donde dice los cretenses, ¿no? Malas bestias, ¿no? Comelones y bebedores. Esa frase no era de él, sino era una frase común que había sido, pues, hecho famosa por un filósofo secular, ¿no? Entonces, vemos, pues, que Pablo le da con todo a la propagación del Evangelio, usa todos sus conocimientos para poder llegar a la gente, ¿no? Y aquí también tiene bastantes seguidores. Luego Pablo va pues a la famosa ciudad de Corinto. Pablo en Corinto. En esta ciudad Pablo conoció a Aquila y Priscila. Aquí tuvo mucha oposición que determinó abandonarla, pero el Señor se le reveló y lo consoló. Le dijo, además, que ahí tenía mucho pueblo. Pablo luego se quedó 1 año y medio más. Quiero hacer una precisión. La ciudad de Corinto, de todas las ciudades de aquella época, era la ciudad más conocida por su liviandez,
o su promiscuidad. Es como si hablamos de Estados Unidos, Las Vegas, ¿no? La ciudad del pecado que le conocen. Corinto era reconocida porque al ser una ciudad marítima y portuaria, era una ciudad muy comercial y llegaban barcos de todos los lugares del mundo conocidos. Y por ende había bastantes hoteles u hostales. Entonces había pues muchos lugares de prostitución en Corinto. Y la gente pues tenía una moralidad bastante baja. Y había una frase común que se decía en aquella época y que ya todos lo conocían, que era vamos a corintiar. Vamos a corintiar significa vamos a perdernos, vamos a desbandarnos. Las noches de Corintio eran noches de lujuria, de desenfreno, ¿no? Las cantinas llenas. Entonces, ese era Corinto. Y de hecho, pues llena de idolatría. Claro, era muy desarrollada en lo político, económico, militar, pero totalmente corrompida. Y curiosamente, allí Pablo funda mañana más tarde la iglesia, a la cual en el futuro le va a escribir 2 cartas, primera y segunda de Corintios. Y aquí es pues donde esta iglesia, mañana más tarde, es la iglesia que se va a jactar de los dones espirituales, porque curiosamente aquí los dones se movían, ¿no? Los 9 dones, un montón de situaciones importantes. Pero Pablo a aquellos también en el futuro les va a decir a los corintios, en la carta a los corintios, que ustedes son carnales todavía, porque no les puedo hablar como espirituales, porque todavía hay disensiones en medio de ustedes. Entonces, vemos pues que Corinto era esa gran ciudad, ¿no? Y en medio de esa corrupción, Pablo predica y vamos a ver lo que sucede. Pero antes de eso, vemos pues que aquí conoce a Aquila y Priscila, un matrimonio, una pareja entregada de lleno al Evangelio, ¿no? Qué lindo ver que tanto hombre y mujer sirven al Señor. A veces debe ser difícil para una pareja donde solo uno tiene ese compromiso, ese llamado, esa pasión, ¿no? Y el otro no, pero aquí vemos que tanto Aquila y Priscila eran pues 2 personas entregadas de lleno y bueno, conocen a Pablo y tenían el mismo oficio de Pablo, ¿no? Hacían tiendas, ¿no? Y Pablo los contacta con ellos y ahí pues intercambian ideas, ellos le ponen al tanto de la situación que ocurre en Corinto y Pablo pues empieza la obra. Pero algo curioso que ocurre en Corinto es que Pablo encontró bastante oposición aquí. Es probablemente la opresión satánica, las fuerzas demoníacas se levantaron porque él estaba tan, ¿no? Tan desanimado que él dijo, me voy de Corinto en un primer momento. Imaginémonos, Pablo no era alguien que rápidamente se desanimaba, él tenía un temperamento colérico, o sea, era una persona fuerte. Los coléricos, en el buen sentido del término, no digo coléricos de cólera, sino como temperamento, son aquellas personas que las adversidades y oposiciones no lo desaniman, sino por el contrario, lo motivan y lo desafían. Pero Pablo, tanta oposición haber encontrado aquí que quiso irse, hasta que el Señor tuvo que revelársele. El Señor mismo le dijo, hijo, ¿no? Yo estoy contigo, no te desanimes. Y le dice más bien, por el contrario, aquí tengo mucho pueblo. Dios en su preconocimiento sabía que había mucha gente en esa perdida ciudad de Corinto que iba a recibir. Le dijo, no te vayas, quédate. Y Pablo, luego de que el Señor le da esa frase, esa palabra de ánimo, Pablo decide quedarse. Y qué hermoso que el Señor también siempre nos dice a nosotros, cuando a veces encontramos tanta dificultad, a veces nos desanimamos y queremos tirar la toalla, a veces Dios nos dice, como Pablo, yo tengo mucho pueblo todavía que necesita de ti. Y hoy hay mucha gente que necesita tus dones, tus talentos, tus palabras. Esfuérzate. Y Pablo, pues aquí, luego de obedecer al Señor, logró muchos frutos. Y mañana más tarde se formó, pues, en esta gran ciudad de Corinto, una iglesia poderosa, ¿no? Bueno, prácticamente en todas las ciudades donde Pablo iba, siempre había frutos y mañana más tarde se fundaban iglesias, ¿no? Y bueno, y de esta manera estamos concluyendo y terminamos con este mapa del segundo viaje misionero. Entonces nosotros podemos ver que Pablo empieza de Jerusalén, va a Antioquía, ¿no? Y de Antioquía
va a Tarso, va a Derbe, va a Iconio, aquí en Listra conoce a Timoteo, luego va a Antioquía de Pisidia, este es Antioquía de Pisidia y este es Antioquía de Siria, luego va a Troas, luego va a la ciudad de Filipos, donde conoce pues a Lidia, y también donde el carcelero de Filipos se convierte. Luego llega a Tesalónica, donde ahí también funda una iglesia, donde después le escribe 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Luego llega aquí a Berea. A Berea, pues, es donde hemos dicho que estaban aquellos cristianos amantes de la palabra, que le gustaba siempre escudriñar las escrituras. Luego está Atenas, aquella capital del mundo antiguo, de la civilización antigua, tierra de filósofos y de sabios. Y aquí Pablo, pues, discute con los epicúreos, con los estoicos y con eruditos judíos, ¿no? En esta ciudad entregada a la idolatría, y también ahí produce fruto. Luego llega a Corinto, la que acabamos de hablar, Corinto, ¿no? Una ciudad portuaria bien corrompida, bien inmoral, pero aquí funda una iglesia grande y poderosa. Y luego vamos a ver que llega a Éfeso, donde se encuentra luego con un famoso varón llamado Apolos, que estaremos viendo en la siguiente semana, y luego regresa a la ciudad de Cesarea, ¿no? Y luego a Jerusalén. Eso estaremos viendo en la próxima semana. Bien, entonces, de esta manera estamos concluyendo esta segunda parte.